Vamos a hablar de inflación, de precios, de lo que pasa en las góndolas. Está Germán Romero del Centro de Almaceneros y José Simonella, economista. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, arranco con vos, José, para una primera lectura. El gobierno ha celebrado lo que entiende que es una desaceleración de la inflación. Yo no sé si la gente lo alcanza a percibir. En la primera medición, Milei invitó a llevar en andas a Caputo. Bueno, yo no sé si esto da para celebrarlo, ¿no? A mí me parece que no da para celebrarlo. Por el contrario, hemos dicho siempre, Petete, que la inflación es una máquina de generar pobres. Entonces, ponerse contento por una inflación de 25,5, cuando en realidad alimentos anualizados, o del 20,6 ahora, cuando en realidad alimentos anualizados a casi el 300%, es una barbaridad. Más si tenemos en cuenta que los salarios no han alcanzado ni cerca de esos valores. Los datos del INDEC de esta semana en el tema salarial dio que para diciembre los salarios subieron 152%, 150 y pico por ciento. Pero en realidad los informales subieron 117%. Es decir, no le alcanza ni cerca al valor de la variación de los precios de los alimentos y mucho. Por supuesto que esto genera un nivel de pobreza muy grande, un nivel de indigencia que va a seguir aumentando y fundamentalmente una clase media que va a tener que empezar a privarse de todas aquellas cosas que entendía que eran la posibilidad que le daba su ingreso, mandar a su hijo a una academia de danza, de guitarra, natación, fútbol, guitarra, sí, inglés o lo que sea. Entonces digo, cuando empecemos a ver que el transporte escolar no se puede pagar, cuando empecemos a ver que las extraescolares no, la prepaga no y demás, muchos se van a dar cuenta que esa percepción que tienen de que son de clase media rápidamente desaparece. Así que el clima social para mí es un clima social difícil que se va a profundizar el mes que viene. El presidente ayer, con total claridad, porque eso hay que reconocerle, con total claridad dijo que la licuadora y la motosierra no la va a parar, y la licuadora está licuando los ingresos de la gente, está licuando el gasto por el lado de la licuación de los ingresos de los jubilados, de los empleados de relación de dependencia. No hace falta hoy que te recorten el sueldo, con que no te den un mango. Sí, como que te den un aumento del 5, 6, 10% contra una inflación del 20 y pico, te licuaron. O sea, vos pensás lo que han licuado en estos 2 meses, vos pensás la comparación, de nuevo, de la inflación del año 2023 con cómo incrementaron los salarios y una licuación tremenda de ingresos. Y por otro lado, Caputo, que tenía el problema de las LELIC, recordarás que se hablaba de los hombres LELIC, está pegando una licuación tremenda a los ahorros de la gente, porque los ahorros de la gente se actualizan al 9%, con un 9 y pico, con una inflación del 20 o del 25. Digo, quien hizo un plazo fijo en noviembre, el poder de compra de ese plazo fijo hoy, más allá de los intereses que recibió, se le ha visto erosionado de una manera muy relevante. Así que los ahorros de la gente se erosionan, los ingresos de la gente se erosionan, resultado una caída muy pronunciada del consumo. En todos los niveles de actividad caen, desde despacho de cemento hasta CAME denunciando caídas de más del 20%. Y esto va a generar una recesión muy profunda que obviamente va a tener como consecuencia una baja de la inflación, pero con un costo social elevado. Hablando de eso, ¿no? Germán, ¿qué están viendo ustedes? Bueno, a ver, es una situación complicada, entiendo y comparto plenamente lo que decía José recién, la situación es crítica, nosotros lo medimos más allá de hacer las mediciones económicas, inflación y demás, tenemos las encuestas jefes y jefes de hogares que nos indican justamente eso, ¿no? Una licuación del salario, del poder adquisitivo, donde se va deteriorando el consumo de alimentos, se va deteriorando la mesa argentina. Digo, nos recordemos que acá, o sea, como en Argentina, como en otros países, la inflación o lo que hablamos de canasta básica total, que a nosotros da más arriba, que los 600.000 que dijo el INDEC, nos da 687, línea de indigencia en 435.000 pesos. Se mide en un hogar de 4 integrantes. Cuando vamos a un hogar de 5, hay un solo ingreso, de 6 hay un solo ingreso, realmente mucha gente indigente, gente que era de clase media, hoy es pobre. Lo decía José recién y nosotros lo estamos viendo en la encuesta. Hay gente que recién está advirtiendo que es pobre, que no va a poder seguir con sus hijos en la escuela privada y demás.
pero vamos a los alimentos, que es lo más sensible, lo más drástico que estamos viviendo. Ya pasamos por las etapas de primera y segunda marca, cambio de alimentación, se resignó de consumir carne, leche, se pasó a consumir fideos, arroz de hierba, que es todo lo que aumentó ahora en los últimos meses, pero hemos llegado ya al recorte de ingestas. Digo, hay que tomar conciencia, porque lo venimos hablando, pero se agudizó de tal manera el recorte de ingestas. Gente que no cena, son familias, Jorge, que nosotros venimos midiendo hace más de 7 años, las mismas familias, no sé si se corre para evitar errores muestrales, un poco de la muestra, pero las mismas familias están advirtiendo que no llegan a cenar. A ver, algunos no almorzarán, pero no cenan, cuando no cenan primero los adultos, pero normalmente ya no cenan las familias, demoran de manera tardía una merienda insuficiente, porque es infusión, con suerte algo de leche, con pan a las 20, 30 horas para poder irse a dormir. La situación es muy crítica y lo que viene no es mejor, ¿no? Digo, por eso coincido que no hay nada para celebrar, porque estamos comparando, a ver, técnicamente una desaceleración de enero versus diciembre, pero un mes extraordinariamente inflacionario como lo fue diciembre. Bueno, vos, José, decías, es como celebrar que tener 39 de fiebre en vez de 40, ¿no? Así es. Y por otro lado, digo, es un relato más. Los argentinos lamentablemente estuvimos muy acostumbrados con el gobierno anterior que nos hicieran el relato, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a romper el termómetro para no medir la inflación, ¿sí? Después, y no medir los pobres porque los estigmatizamos. Bueno, ahora el relato es, bajaste a 20%, un logro, ¿eh? Digo, la verdad que para mí me parece que son cifras que debieran generar no solamente mucha preocupación en el gobierno, sino algún tipo de amortiguación. O sea, nos estamos chocando con una recesión sin amortiguación, sin airbag, digamos, ¿no? O sea, no hay amortiguación para los que menos tienen. ¿El ajuste era necesario? Sí. Pero el ajuste tiene que ser un ajuste racional, un ajuste de gastos superfluos, un ajuste vía corrupción, un ajuste vía gasto improductivo, y tratar de generar condiciones para mejorar la inversión y de esa forma que se agrande la torta y mejorar la recaudación. Ahora, sin mercado interno, si la gente no puede consumir, digo yo, ¿qué va a reactivar? ¿Cuántos son los que exportan? No, es que no va a reactivar. El gobierno necesita licuar. Secar la plaza, y para licuar, digamos, el gasto necesita una recesión. El tema es que la gente la pueda soportar. Digo, yo veo 3 grupos de ciudadanos: los que están dispuestos y pueden soportar el ajuste, los que pueden y no están dispuestos a soportarlo, pero una inmensa mayoría que no lo puede soportar. Porque acá salimos de un piso, o partimos de un piso de 50% de pobre. Y mucha gente que no se autopercibe pobre, pero por ingresos es pobre. Entonces digo, la verdad es que no hay mucho tiempo, digamos, mucho espacio para realizar este ajuste tan severo en tan poco tiempo, esta licuación tan severa. Nos vamos a encontrar en marzo, que por sí es un mes inflacionario, con aumento de tarifa, con caída del salario real, con caída del consumo, con empresas que no pueden pagar la deuda, y cuando venga un plan de estabilización, una vez que la licuación haya pasado, la tasa de interés va a tener que ser real positiva, porque así la ortodoxia dice que tenés que licuar ahora, después para anclar las expectativas va a tener tasa de interés real positiva y ahí la gente endeudada va a tener problemas para pagar. Entonces digo, las perspectivas no son buenas si no logramos primero tranquilizar la política, luego generar o en paralelo generar las amortiguaciones necesarias para que el ajuste pueda ser tolerable y en tercer lugar generar las condiciones políticas y económicas para que en Argentina vuelva la inversión. La inversión no va a volver con este clima de hostilidad política y con un clima social enrarecido. Bueno, a ver, el escenario genera mucha angustia en muchísima gente porque además hoy sos pobre teniendo un laburo, pero el tema es que al paso que vamos secando la plaza y sin mercado interno, yo me pregunto, ¿cómo va a ser el que tiene, no sé, un restaurante con 15 empleados para sostener 15? Y va a tener 5, 3, después va a atender él y después va a cerrar. Y así sucesivamente en todos los rubros, ¿no? Así es, Jorge. En el caso del comercio minorista está en una grave situación. Es crítica la situación, digo, hemos hablado de toda la sociedad en general, pero lo que representa en nuestra institución nos encontramos con una caída en ventas, en volumen de enero de 2024 versus enero de 2023 del 24%. ¿Se fueron los clientes a un supermercado? No, son los mismos clientes, la misma cantidad de clientes que compran mucho menos porque perdió su poder adquisitivo. Digo, esta situación, aquellos que alquilan un local
con los incrementos que vienen inminentemente, el incremento de tarifa, energía eléctrica, por ejemplo, en el rubro alimenticio, indefectiblemente ese comercio se va a perder la fuente laboral, sean familiares o con empleados a cargo, pero tienden al cierre. Digo, no tuvimos que lamentar cierre. Los últimos cierres masivos que hubo fueron en la pandemia, pero lo que viene de manera similar realmente, sin ventas, con incremento del costo fijo, lamentablemente comienza un cierre, comenzando por aquellos que alquilan un local. Bueno, ahora se viene otro golpe fuerte, el aumento del boleto urbano, que le va a pegar a los más pobres, ¿no? Supongamos que la municipalidad hace ese esfuerzo, evita que el boleto cueste 1.700 pesos, es una locura. La familia no lo van a poder pagar tampoco. ¿Ese es un costo que ustedes también incorporan en la cuantificación de todo? Por supuesto, claro, medimos tanto inflación como en las encuestas de hogares. El transporte es una columna vertebral de los costos fijos de una familia. Digo, cuando decimos, Jorge, en uno de los indicadores de nosotros, de nuestro informe económico-social, decimos 56% de las familias no alcanzaron la canasta básica alimentaria. ¿Esto significa que son indigentes? No, según los ingresos no lo son, pero imaginemos una familia que hoy gana 500.000 pesos, de los cuales tiene que destinar una parte para transporte, que ahora se le va a duplicar, para ir a cumplir una jornada laboral, una jornada escolar, tiene que pagar una boleta de luz, tiene que pagar una garrafa, una boleta de gas, reponer al menos un indumentario que se haya roto de la familia. Esos costos fijos, sin contar alquiler, digo, realmente lo dejan, el remanente que le queda no le alcanza para comprar los alimentos básicos. Básico es la tabla nutricional del INDEC. Digo, fuera de eso, no hay más bajo, hay un montón de... O sea, la realidad es que esa canasta no se consume. La mitad de la gente consume muchísimo menos que eso, lo indicado. José, están diciendo que recién estaba viendo la información, con transporte, prepaga, ya tenemos un piso para febrero de por lo menos el 15%, si no aumentara más nada, ¿no? O sea, bueno, el gobierno está previendo que la inflación de febrero va a ser del 18%. con este relato que te digo que, bueno, continúa la desaceleración. Ahora, una desaceleración producto de un aumento continúa la recesión. La contracara de la desaceleración es la recesión. El problema es que los argentinos, digamos, están acostumbrados a vivir con cierta inflación, pero ya a este nivel de indicadores sociales no se puede soportar una recesión muy profunda. ¿Hay que hacer el ajuste de nuevo? Sí, hay que hacer un ajuste, pero un ajuste pensado, un ajuste consensuado, un ajuste racional. La pelea del presidente con los gobernadores probablemente en algún momento se arregle, pero en el mientras tanto, el ciudadano de a pie va a pagar el boleto colectivo el doble. Y el ciudadano del interior del país va a quedar discriminado respecto del AMBA. Ojo con volver a tener un gobierno centralista que haga todo pensado en el AMBA y se olvide del interior, que se olvide del federalismo, ¿no? Esa frase de Milei, los voy a fundir a los gobernadores. No, va a fundir a la gente. Yarlora no va a andar en colectivo. Puyaro tampoco. Va a fundir a la gente también en esta pelea. Ahora, el plan entonces, secar la plaza, ajuste por inflación. Pero vos ahí matás y dejás el tendal, el culerío de un montón de pymes, de un montón de empresas. Sí, ¿Cómo arranca de vuelta? Porque es como que te paro el corazón y después va a arrancar de vuelta. Digamos, el ajuste súper ortodoxo, es decir, hay que bajar el nivel de actividad para poder detener la inflación. Pero ese nivel de actividad que habla el ortodoxo es un nivel de actividad controlado. Vos fijate, si querés, cómo viene haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos para tratar de desalentar el consumo. Viene subiendo la tasa de interés de a 25 centésimas, digamos, y monitorea qué pasa, y vuelve a subir y monitorea qué pasa, y monitorea qué pasa con el nivel de actividad y con el nivel de empleo, digamos. No es de un día para otro que se realizan los ajustes. ¿Es necesario el ajuste? Sí. Ahora, licuás salarios, licuás jubilaciones, digamos, eliminás subsidios. Recordemos que el transporte en muchos países del mundo es subsidiado, porque el transporte es subsidiado en muchos países del mundo. Entonces, digo, subsidias... de eliminar los subsidios y luego te queda una sociedad empobrecida. Y ojo con los que cantan, digamos, voces de elogio para la dolarización, porque si te dolarizan a este nivel de salario real, vas a ser pobre por las próximas 2 o 3 décadas, porque la única forma de mejorar el salario real va a ser con un aumento de productividad. Entonces, cuidado con la dolarización. Es cierto, de nuevo, licuaste gasto, licuaste depósito de la gente y deuda del sector público y del Banco Central en pesos
y licuaste la deuda con los importadores con el Bonpreal, que le diste un bono al 100 y se lo compras al 65, se lo va a comprar al 65 o vale 65. La licuación de estos 2 meses, y yo creo que la licuación va a estar hasta marzo inclusive, es lo que le va a permitir, con mucho costo social, generar un plan de estabilización a partir de abril y probablemente, una vez que comiencen la cosecha, poder unificar el tipo de cambio. Me parece que es la jugada, y después anclar las expectativas. Pero ojo que no le te salga mal esta jugada, porque la situación social no resiste para muchos experimentos, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, Germán? No, simplemente, Jorge, que me preocupa muchísimo la situación, sobre todo la nueva pobreza, ¿no? Tenemos una pobreza estructural de hace décadas. La última fotografía que tenemos de la Universidad Católica Argentina, un 45-47% de pobreza medida en septiembre. De septiembre a la fecha, indudablemente hemos crecido al menos 8 o 9 puntos de esa pobreza, ¿no? Y me preocupa la pobreza que no es detectada, que no está bajo el radar del Estado, que son trabajadores y trabajadoras bajo la línea de pobreza e indigencia que están registrados y que no van a ser asistidos por el Estado justamente porque el parámetro de estar registrado en un trabajo no le permite ser asistido. Hay gente que está sufriendo, que no tiene voz, que lo vemos a través de las encuestas y se percibe en la calle. Gracias a los dos, muchachos. No, gracias a vos. Muchas gracias.